Sí, hoy en día hay mucho problema de aprendizaje, déficit de atención, y lo que la gente no se da cuenta es que todo esto se puede corregir con una adecuada nutrición. Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de Numed. Hoy tenemos un tema interesantísimo porque vamos a hablar acerca de lo que es el crecimiento en los niños. Pero no solo el crecimiento, que lo vamos a tocar también físico, sino cerebral, a nivel de cómo puede impactar intelectualmente, a nivel académico, a nivel de todo lo que tiene que ver el crecimiento integral del niño. Y hoy nos acompaña el doctor Pedro Rijo, quien es pediatra gastroenterólogo. Sí, señor. Una especialidad que ambas por separado son de mucha preparación. De verdad, felicitarle por tan importante formación. Y básicamente, qué bueno que estás con nosotros a tratar el tema que queremos el día de hoy. Acá hemos hablado de la importancia de la actividad física en los niños, en algunos episodios. Hemos hablado también de la importancia, algo que yo siempre he dicho, Rijo, es que, y a lo mejor estás alineado conmigo, el niño no es un adulto en miniatura. Exactamente. Lo tratan de esa manera. Yo lo comparo a veces con la película del caso curioso de Benjamin Button, donde nace un señor mayor, va creciendo y se va siendo niño. Eso solo pasa en la película. En la vida real, los niños no son adultos pequeños. Está corroborada la información ahí. Vamos a entrar de una vez en algo que yo sé que todos los que nos están viendo y escuchando tienen mucho interés y más de las manos de un especialista con tu formación. Primero, ¿qué es el crecimiento saludable? ¿A qué se refiere cuando hablamos integralmente del crecimiento saludable? Bueno, crecimiento saludable nosotros lo vamos a tener cuando tenemos un niño que va a ir creciendo acorde a las curvas de crecimiento, o sea, los estándares que están establecidos para su sexo y para su edad. Porque hoy en día utilizar crecimiento normal, como que es un término que la normalidad ya, qué es normal, qué no es normal, debemos de evadirlo, sino decir que es lo estándar, lo que va estándar. Porque nosotros tenemos pacientes que pueden tener, por ejemplo, alguna comorbilidad, que si tiene, por ejemplo, un síndrome de Down o alguna patología, y esos pacientes tienen curvas de crecimiento que si van creciendo acorde a esas curvas, pues también están teniendo un crecimiento saludable. Entonces yo lo definiría como el crecimiento que va acorde a los estándares para la edad y el sexo de ese niño, teniendo en cuenta que este estándar debe de estar entre el percentil 25 y el percentil 90. Todo lo que esté por encima del 25, por debajo del 90, lo podemos considerar como normal. Porque muchas veces podemos tener que, por ejemplo, para un niño de 2 años, el peso ideal, vamos a decir que son 28 libras. Es el percentil 50. Pero el percentil 25 son 24. Si el niño tiene 26, está en el estándar. O sea, se puede considerar que tiene un crecimiento saludable. Mira qué importante, porque ahí da la mano el que no se pierda en el camino lo que es la evaluación pediátrica del niño. Exactamente, la evaluación de crecimiento y desarrollo, que así que se llama. Así es, te digo porque los padres normalmente, y corrígeme si no, van a la consulta cuando ellos visualmente notan que el peso no concuerda para la edad biológica del niño, y entonces ahí es que van. Pero si tuviesen esa entrevista periódica, esto no ocurrió. No, muchas veces incluso los padres van a la consulta hasta el año, y después del año si se enferma. Y las consultas de niños sanos existen. Aunque el niño esté sano, debe de ir al pediatra por esta misma razón. Porque cuando nosotros descubrimos que hay algún fallo en el crecimiento o un fallo en la ganancia de peso, pues tenemos formas y maneras de cómo intervenir para lograr que ese niño vuelva a estar dentro del estándar. Escucharon, no es hasta el año, ¿eh? O sea, la idea es que se siga, sí, porque yo lo veo en la consulta cuando pregunto, diciendo mi niño no se enferma, yo no lo llevo al pediatra porque él siempre está sano, según la deducción del padre. Exacto. O sea, que eso... Una pregunta, ¿por qué es importante asegurar un crecimiento saludable? Digamos, hay gente que dice, bueno, no, en mi familia normalmente el estándar de crecimiento es este. O el estándar, por ejemplo, de alimentación tradicionalmente ha sido este. ¿Por qué es importante? Hay un término, una frase que dice, niño sano, adulto sano. Y ahí le incluimos otra frase que dice, el mal comido no piensa. No piensa. Entonces, ¿por qué esto es importante? Nosotros, si llevamos una nutrición adecuada, una nutrición correcta, todos los alimentos contienen nutrientes, contienen vitaminas, contienen minerales que al final del día van a intervenir no solamente en nuestra ganancia de peso, sino también en nuestro desarrollo cognitivo, en la memoria, en el aprendizaje, el desarrollo cerebral de ese niño, y va a hacer que este niño pueda alcanzar hitos de su desarrollo a un tiempo correcto. Entonces, el crecimiento saludable va a ser de vital importancia, porque también cuando nosotros tenemos un niño que va creciendo acorde a sus estándares, son niños que se van a enfermar menos, van a ir menos a la consulta, claro, pero por razones ya de que estos niños no van a estar todo el tiempo en una emergencia.
También que cuando nosotros identificamos que el niño no tiene un crecimiento saludable, lo ideal es, que eso es muy importante decirlo, identificarlo antes de los 2 años. Porque nosotros hasta los 2 años tenemos como un tiempo de brecha para lograr llevarlo hasta esa talla y ese peso. Tener pendiente que no solamente es, yo lo veo chiquito, yo lo veo flaquito. Sí, hay factores ambientales que intervienen, como es la dieta, el tipo de alimentación que se lleva, la cultura, porque la alimentación que nosotros llevamos aquí no es igual a la alimentación que se lleva en la India, por ejemplo. Claro. Pero hay factores esenciales como el factor genético. Yo no puedo esperar que una mamá que mide 5'1", con un papá que mide 5'2", el niño a los 14 o 15 años me mida 6 pies. ¿Puede suceder? Sí, pero también son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, que son los factores genéticos. O sea, se habla de crecimiento cerebral, físico. Si hablábamos de nutrientes para el crecimiento físico, a propósito de lo que mencionaba, ¿hay identificados de estos que basado en evidencia y cuáles serían? Bueno, dentro de los principales nutrientes son aquellos que nos aportan energía, como son, por ejemplo, las grasas, carbohidratos y las proteínas, que son los que nos van a aportar calorías. Tanto niños como adolescentes deben de llevar una dieta que le aporte la cantidad de calorías necesarias para que lleven un crecimiento y un desarrollo adecuado para su edad. Esto no es, yo le voy a dar 100 calorías por kilo, sino hay estándares. De acuerdo a la edad, va a variar la cantidad de calorías que el niño necesita, también la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos y la cantidad de grasa. Entre los principales nutrientes o micronutrientes que van a intervenir tenemos el hierro y el zinc. Sabemos que el hierro es esencial no solamente para algunas funciones metabólicas de nuestro cuerpo, sino que también interviene en el desarrollo hematológico, en la función de la hemoglobina, es lo que va a evitar, por ejemplo, que el niño tenga anemia. El zinc, que es esencial no solamente para el sistema inmune y el desarrollo cerebral, sino que se ha visto que hoy en día el zinc también interviene en la barrera gastrointestinal, que es esencial también. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen diarrea, nosotros suplementamos con zinc porque esto ayuda a mejorar esa barrera gastrointestinal y a mejorar la absorción de otros nutrientes. Interesante, o sea que no es un mito el tema de que la persona suplemente a sus niños, por ejemplo, con el tema del zinc y del hierro. Exacto. Y que muchos alimentos vienen enriquecidos con esto pensando justamente en ese tema. Exactamente. No, y que nosotros sabemos que nosotros en el mundo ideal, el niño debería de comer de todo. Debería de comer una dieta balanceada, debería de comer una X cantidad de vegetales, carnes y frutas. Pero nosotros sabemos que hoy en día nuestros niños, lamentablemente, tienen un alto porcentaje de selectividad alimentaria. Yo te diría que de 10 niños que yo veo en mi consulta al día, 5 o 6 yo lo veo por selectividad alimentaria. Son picky eaters. Niños que nada más consumen 2 o 3 alimentos, así que tienen una selectividad donde prefieren quizá la comida procesada. Entonces nosotros sabemos que estas comidas son altas en grasas no saludables. Entonces estos niños no van a recibir esos nutrientes que van a ayudar a su desarrollo físico y cerebral. Partiendo de esa parte, ese desarrollo cerebral, porque estamos hablando, tú has mencionado el tema de la importancia que tiene la comida chatarra, que no aporta nada. No aporta absolutamente nada. Y es verdad, por ejemplo, tenemos la parte de pediatría también en la consulta y nos damos cuenta de que, oye, o todos los niños son quisquillosos o algo está pasando, porque es penoso y obligatoriamente hay que pensar en suplementar a ese niño para cubrir las necesidades de cosas que él no cede. Entonces, pero a nivel cerebral, para ese desarrollo cerebral, ¿cómo funciona entonces a nivel de alimentación y qué se tiene hoy día para este tema? Bueno, hoy en día tenemos múltiples suplementos que contienen hierro, zinc, que contienen alto valor calórico, pero también para estos niños en cuanto al desarrollo cerebral vamos a tener suplementos como son la colina, la luteína, el DHA, los fosfolípidos que son esenciales para el desarrollo de las membranas cerebrales. Hay múltiples suplementos que se pueden utilizar. Lo ideal sería que el niño lo adquiriera de la dieta, pero obviamente cuando nosotros tenemos un niño que no lo va a adquirir de la dieta, pues nos ayudamos de estos diferentes tipos de suplementos. Qué importante que mencionaras eso, porque uno habla con cualquiera de las madres que llevan niños a la consulta, en el caso de nuestro adolescente, y ellos de una vez te mencionan lo que acabas de decir. Ah, hierro y zinc, doctor. Sí, pero casi nadie habla de fosfolípidos, de colina. La colina, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Se puede suplementar? Hablan un poco acerca de la colina para los niños. La colina es esencial en los niños y en los adultos, porque la colina va a intervenir en el desarrollo de neurotransmisores. Nosotros sabemos que los neurotransmisores son los que van a llevar las diferentes señales en nuestro cerebro. La colina se puede encontrar en algunos alimentos, por ejemplo, el huevo tiene alto contenido de colina. Excelente. Pero si no, hay suplementos nutricionales ya en el mercado que contienen niveles de colina necesarios para que el niño pueda tener un desarrollo cerebral adecuado. Ya hoy en día sí el mercado los tiene.
Excelente. O sea, que ya se puede conseguir en formulaciones este tipo de ayuda. Sí, se puede conseguir en algunas fórmulas. ¿La luteína tiene esa condición también a nivel de lo que es la parte de beneficio cerebral? Sí, la luteína también va a intervenir en el desarrollo de diferentes tipos de señales a nivel cerebral. No solamente, digamos que sería en el desarrollo de los neurotransmisores. Ya la luteína ayuda, más que nada es para la conducción. Entonces, nosotros tenemos que colina, neurotransmisor, y la luteína, pues, a conducir todas esas señales. Es como el mecanismo para conducir la señal. Entonces es clave para un tema motriz. Exactamente. Ejemplo, y interviene tanto para... Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen deficiencia de colina o de luteína, van a ser pacientes que van a tener un nivel de atención menor, menor memoria, van a tener retraso quizás en el aprendizaje o déficit de atención. Increíble, ¿no? Entonces eso va de la mano con los fosfolípidos también. Tienen una función similar. Exactamente. Entonces ya los fosfolípidos intervienen en el desarrollo de la membrana del sistema nervioso central. Nosotros en el sistema nervioso central tenemos una célula que se llama neurona. Estas células están cubiertas por algo que se llama vaina de mielina. Entonces, los fosfolípidos intervienen en esa mielinización, que va a ser proteger a las neuronas para que todo este proceso de transmisión y conducción sea el adecuado. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene deficiencia de estos tres nutrientes, pues ya se da todo lo que hemos hablado. Además, que cuando nosotros vemos niños que tienen niveles adecuados de fosfolípidos, específicamente un fosfolípido conocido como esfingomielina, la esfingomielina va a ayudar a que el niño tenga un mejor memoria, su aprendizaje va a ser más alto, su nivel de cognición va a ser mejor. Estamos hablando prácticamente de lubricar los nervios. Exactamente, básicamente. O sea, que tener una herramienta como esta, sabiendo con tantos problemas motores que hay ahora de aprendizaje. Sí, hoy en día hay muchos problemas de aprendizaje, déficit de atención, y lo que la gente no se da cuenta es que todo esto se puede corregir con una adecuada nutrición. Simplemente haciendo pequeños cambios nutricionales, nosotros lo podemos corregir. Sí, se ve como aquella persona que sabe el tornillo exactamente que reparar. Eso es por la base de conocimiento que se maneja en pediatría y gastroenterología, ¿no? Es así. Pero importante, ¿qué función, así viéndolo de grosso modo, pudiera tener la función general cerebral, el desarrollo cerebral, por ejemplo? La importancia, ¿no?, de aportar estos nutrientes y de tomarlo en cuenta, para que las madres que nos están escuchando entiendan eso. Bueno, ya básicamente es casi como decir lo que hemos hablado antes. Cuando nosotros tenemos niños que no tienen un adecuado desarrollo cerebral, estos niños van a ir un poco más lento que sus pares en la escuela, van a ser niños que les va a costar más tiempo quizá aprender a leer, hablar, realizar funciones que son el estándar para su edad. Nosotros vamos a ver estos niños que quizás son lo que la madre en el colegio se queja es que yo lo veo, profesora, yo lo estoy viendo, pero yo veo que en la tarea no se concentra, yo veo que no va al mismo nivel que fulano, porque, claro, comparar un niño con otro no está bien. Correcto. Pero son detalles que uno puede ir viendo. También son niños que muchas veces son llevados a psicólogos porque entienden que el problema que tienen... Ese es el punto que quería comentar. Disculpa, y es que lo que atina la madre o el padre es... no, él tiene una deficiencia psicológica. Exacto. Tiene un ADHD, que es un Attention Deficit Disorder. Llevarlo al pediatra. Exactamente. Pero a veces, ya hoy en día, incluso ya los psicólogos, dentro de su protocolo de evaluación, cuando tienen pacientes con algún trastorno del neurodesarrollo, está la evaluación por gastroenterología y nutrición. Porque se ha visto que regular el intestino y hacer cambios mínimos, como retirar los azúcares, la comida chatarra, los procesados, logra que los niños tengan una mejor capacidad de atención, están más tranquilos, se enfocan más, al enfocarse más, logran aprender más. Y esto se hace con suplementos que generalmente contienen todos los nutrientes que hemos mencionado y ayudando a ese niño a comer mejor. Con esos cambios simples, ya esos niños empiezan a tener un cambio. Tú dirías, aún con cambios parciales, por ejemplo, que tú sabes que literalmente esto es una sociedad obesogénica, el bombardeo que tienen los niños de comida chatarra. Aún haciendo cambios parciales se ha visto cambio en estos niños, aunque no del todo de ese tipo. No, y que es muy difícil hacer un cambio del todo. Yo siempre se lo explico a los padres. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que lo único que come es, vamos a suponer, chicken nugget con papa frita. Los hay. Que los hay muchos. Yo no le puedo decir, quite los chicken nuggets con papa frita, porque ese niño se va a desnutrir. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Irle introduciendo alimentos, poco a poco, parciales. Ya cuando uno logra tener que ese niño tenga un paladar más amplio, empieza a retirar esos alimentos que le están haciendo daño. Y al mismo tiempo, pues, colocamos esos suplementos que nosotros sabemos que van a complementar o van a ayudar a que ese niño tenga un mejor desarrollo, no solamente físico, sino también cerebral.
Me parece muy interesante lo que comentas, porque aquí, y lo sabes, hace unos años, hablar de suplementar a los niños no se entendía, pero es que hay una realidad social con nuestros niños. Yo me voy más lejos. Yo diría que habría que crear una campaña a nivel escolar, porque, o sea, la escuela influye en esto. ¿Cómo pudiera la escuela influir en que los niños aprendan esto, ser educarlos? ¿Cómo puede la escuela apoyar esto? La escuela es un factor, yo diría que esencial, porque nosotros sabemos que el niño pasa una gran parte de su día en la escuela. Sí. Y generalmente son muchas veces los maestros los que notan ciertos cambios en el niño y se lo informan al padre. Sí. Entonces, yo diría que nosotros deberíamos iniciar para que, primero, educando a esos maestros, directores de escuela, de la importancia de la nutrición en los niños. A mí me han tocado pacientes que yo le digo, por ejemplo, miren, en la merienda no me le pongan esto. Y me dicen, no, es que el colegio no me lo permite. El colegio no me permite llevar jugo de cartón, no me permite comida chatarra. Ellos me mandan un listado de cuáles son las meriendas que tengo. Así es. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de intervención en algunos colegios, eso ayuda a que nosotros tengamos niños que van a comer mejor, van a estar más sanos y eso disminuye el porcentaje de obesidad. Porque lamentablemente, la educación que nuestros niños están recibiendo, la reciben pues obviamente en la escuela, porque papá y mamá tienen que salir a trabajar, tienen que ganarse el pan, no tienen el tiempo para estar con el niño ahí todo el tiempo. También los maestros pueden ayudar identificando ciertas conductas que ellos estén viendo en el niño. Un niño que ellos vean, como mencionaba antes, que se está quedando un poco detrás, que está viendo que no está funcionando bien. Un niño que ellos ven que esté un poco más irritado de lo normal. Informarle a los padres y decirle, mire, ese niño yo lo veo así. Sería bueno que ustedes lo lleven al pediatra, lo evalúen, ver si es que hay alguna deficiencia nutricional. Porque muchas personas entienden que, como decía ahorita, que la hiperactividad y los trastornos incluso psicológicos, la depresión y demás son trastornos mentales. Sí, muchas veces, mándalo al psicólogo. Muchas veces son deficiencias nutricionales. Incluso la OMS tiene un término que se llama hambre oculta. Sí. El hambre oculta es la deficiencia de micronutrientes. Sí. Que es un tipo de desnutrición que nosotros físicamente lo único que vamos a ver quizás es trastorno en la conducta y más nada. Y cuando tú haces una evaluación, lo que ves es que ese niño tiene déficit de hierro, tiene déficit de zinc, tiene déficit de cualquier otro micronutriente. Total. De hecho, pasa con las analíticas. Cuando te llevan los análisis, que tú ves un niño en anemia o que lo ves con una deficiencia hasta de complejo del grupo B. Bueno, por el niño no tiene ningún síntoma. No ve preocupación. Digo, mira, esto hay que corregirlo. Porque si bien es cierto que la suplementación viene a suplir lo que el niño no tiene, pero acabamos de decir, la alimentación que se te y a veces... Es como, sorry que te interrumpa, a veces te dicen, no, yo no le veo nada, él es un niño sano. Eso es lo que dice. Pero cuando tú te sientas a preguntar, tú le dices, ¿y cómo le va en la escuela? Exacto. Ah, bueno, la maestra me lo puso me dijo que lo llevara a la sala de tarea porque en matemáticas se le está haciendo difícil multiplicar. O tú le preguntas cómo está durmiendo, te dice el niño no duerme bien. O sea, cuando tú vas haciendo preguntas, o te dicen, no, pero que eso es normal porque en mi casa él se acuesta muy tarde y se levanta muy temprano. Y a veces generalmente no es algo que tenga que ver con el entorno, sino es algo secundario a ese déficit que tienes. A veces te dicen, no, pero es que en mi familia todos los niños son así. Todos los niños tienen esa deficiencia posiblemente. Exactamente. Que pudiera ser. Es correcto. Pedro, esto es una información que obviamente a nivel de congresos, a nivel de formación continuada, ya se está manejando bien en pediatría. Ya los pediatras están conscientes de este tema de suplementar a los niños, de la importancia de estos micronutrientes que estamos mencionando aquí. Sí, esto es un tema que se habla ya no solamente en congresos nacionales, sino internacionales. Recientemente salió en el 2023, si mal no recuerdo, un consenso de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología sobre alimentación complementaria, donde ellos ya hablan de pautas de cómo nosotros debemos de nutrir a los niños desde los 6 meses para evitar que hayan estas deficiencias y qué hacer y con qué suplementar en países en vía de desarrollo donde ya nosotros sabemos que hay deficiencia de hierro, deficiencia de zinc. O sea, la guía ya latinoamericana de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología ya viene dando estas pautas, que es una guía que es por la que nos regimos todos los países de Latinoamérica, incluyéndonos, porque una doctora de nuestro país participó en la creación de ese consenso. Increíble. Mira qué bueno saber que estamos tan avanzados en eso. Porque la medicina, siempre hablamos acá, Pedro, de medicina preventiva, del tema de prever, ¿no? Que es algo que como médicos, yo vengo de una generación de médicos donde no nos formaban para prevenir. Nos formamos para tratar. Para tratar enfermedades. Entonces, importante que tomen esto en cuenta, la información que se ha dado acá. Pedro, muchísimas gracias. Ha sido una intervención muy buena,
Como pediatra gastroenterólogo, yo sé que tú ves esto, ¿lo practicas en tu práctica Sí. privada? Sí. Excelente. Entonces, eso básicamente quiero que se lo lleven. Hagan llegar esta información, señores, a personas que ustedes y yo sabemos que tienen niños en estas condiciones. La prevención está ahí, los suplementos existen. Estos micronutrientes tienen muchísima evidencia y es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ya que, y no es que quizás no tenga una condición somática o digámoslo así, neurológica, pero básicamente no todo cae en el rango de psicología. Ya pediatría cuenta con estas herramientas. ¿Algún mensaje final para esas madres que quiera dar, Pedro, con respecto al seguimiento de sus hijos? Lo primero es que si ustedes ven que el niño empieza a dejar de comer, eso no es normal. Inmediatamente ustedes ven que un niño empieza a dejar de comer, deben de acudir a la evaluación por su pediatra o por un gastroenterólogo o por un nutriólogo pediatra, porque cuando los niños empiezan con estos cambios es que vamos a empezar a ver las deficiencias de nutrientes, porque generalmente los alimentos que el niño empieza a dejar de comer son los vegetales y las frutas. Y si ya su niño tiene un trastorno de la alimentación, es picky eater, es selectivo, acuda a su pediatra y pregúntele si existe algún suplemento o complemento nutricional que pueda utilizar para ayudar a reponer esas deficiencias o evitar que las tenga. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro. Un honor haberte tenido aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Contar contigo en otra entrega porque es muy amplio el tema. Así es. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias por seguirnos y la información que ven aquí quedará para que ustedes también puedan compartirla. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.